Nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por el medio de las redes. Quisiera saludarles a todos, esperando que todos se encuentren bien. Me llamo Orlando Rodulfo, por los que puedan escuchar por primera vez. Vivo aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, porque sé que el mensaje puede llegar a otros países por el medio de las redes. Quisiera comenzar cantando un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. El himno 69, la segunda y tercera estrofa. La vida pasa con rapidez y cuando acabe ninguno sabe. Y llega el juicio de Dios después. El juicio llega. Y pronto cada cual. Y pronto cada cual se encontrará en la eternidad. La vida pasa con rapidez, la vida es breve, y el día de gracia ahora es, mas del mañana ninguno sabe. Y Cristo llama a cada cual, a estar con Él, por la eternidad. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Quisiera leer en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Génesis 35, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Aconteció que al salirse el alma, pues murió. El título dice muerte de Raquel. Eclesiastés 12, versículo 4. Eclesiastés 12, versículo 7, disculpe. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a leer una última escritura. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Bueno, amigo, te leí una escritura en el libro a los Romanos, y el escritor dice, guiado por el Espíritu Santo, se dirigió a ellos, dice,
en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La persona a causa del pecado nace condenado ya aquí en la tierra y destituido de la gloria de Dios, y empieza a pecar desde aún ya desde pequeño. Que no sea que peca a una edad temprana, tal vez de 3 años, 4 años, Dios lo ve todavía él como inocente en una parte, porque no es responsable ni puede entender lo que es pecado, lo que está haciendo mal. Y a veces vemos que hay muchos que van aprendiendo de otras cosas malas, pero el pecado está en el corazón, porque el Señor dice que los pensamientos del corazón son de continuamente hacer el mal. Y ya cuando va creciendo la persona, va agarrando edad, va empezando a practicar el pecado y quiere agradar a los demás. Por eso vemos que muchos se van al licor, porque otro lo induce a esas cosas, y el enemigo induce al pecado, porque él es el tentador y él está tentando a la raza humana. ¿Para qué? Para que peque. Él pudo tentar al mismo Señor Jesucristo, pero él no podía sucumbir al pecado porque en él no había pecado, pero nosotros sí, destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado original en el huerto del Edén, cuando Adán desobedeció un solo mandamiento que Dios le dio. Y el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Es como un salario que recibe la persona por su pecado que va cometiendo. Pero la solución dice: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Dios del cielo, después de que el hombre pecó en el huerto del Edén, él tuvo la iniciativa de llamar a Adán: ¿dónde estás tú? Y es lo mismo que hace Dios, te llama a través del mensaje del evangelio, porque eso fue lo que hizo con cada uno de los que somos salvos. Yo no sabía lo que era salvación y vivía en el pecado, y aquí en San Joaquín fue que empecé a escuchar el mensaje de salvación, y ya yo venía con el peso del pecado y un vacío en el corazón. No estaba conforme con mi vida. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el corazón del pecador a causa del pecado, y esto me causaba tristeza en el corazón. El licor y estas cosas me daban un gozo momentáneo, pero no estaba completo. El 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, creí en el Señor, llegué a Él, porque pude comprender por las Escrituras, leyendo, escuchando la predicación, y le clamé a Él pidiéndole por salvación, y ese día llegué a Él, comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó, y creí en uno que vive, que está a la diestra del Dios Padre, y Él perdonó mis pecados y fueron todos lanzados al fondo del olvido. Y como dice la Escritura, nadie me las arrebatará de mi mano, lo dice el mismo Señor. Ahora tengo vida eterna. Pero toda persona que muere se sale el alma. Aquí lo dice bien claro, en la muerte de Raquel, y el cuerpo queda inerte, empieza el estado de descomposición del cuerpo a causa del pecado. El Señor Jesucristo no vio corrupción porque en Él no había pecado, pero en toda la raza humana, todo el que muere va a haber corrupción, va a morir, y su cuerpo se va al sepulcro, y ahí se va
otra vez al polvo, como dice en Eclesiastés, como te acabé de leer. Entonces, y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Al salirse el alma, muere la persona, porque el alma es a donde están los sentimientos de la persona, y es la que todas las almas, dice la escritura, el Señor, el Dios del Jehová, dice la escritura, Jehová dijo que todas las almas son mías. Y aquí en Eclesiastés dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios dio el alma y el espíritu a cada ser humano. Y la paga del pecado es muerte. Hay un lugar de condenación, y en todos los tiempos el Señor lo enseñó, y cada uno de los que somos salvos entendimos, y eso nos causaba temor cuando nos predicaban de ese lugar. Ya no nos causa temor porque hemos creído. Por eso te leí aquí en Daniel. Estas palabras que dice aquí en Daniel fueron dichas por el profeta Daniel, pero esto también lo dijo el Señor lo podemos leer en el Evangelio de Juan 5:29, y en Apocalipsis 20:4-6 habla sobre el lugar del gran trono blanco, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La paga del pecado es muerte, separación total de Dios. Solamente va a verlo el día del juicio del gran trono blanco. Todos los que hayan rechazado al Señor. El peor pecado que puede cometer un pecador es rechazar abiertamente la salvación que le ofrece el Señor Jesucristo cuando le predicamos el mensaje. Entonces vemos aquí que Daniel profetizó, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los salvados, si los que estén en las tumbas, o si yo llegase a llegar a la tumba, vamos a ser despertados para ser arrebatados, sacados los que estén vivos aquí, arrebatados el día del arrebatamiento, y los que están en las tumbas van a ser levantados. Primero los muertos, seremos arrebatados juntamente, y los muertos en Cristo también resucitarán. Había una en Tesalonicense, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por el cual decimos esto con palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí está hablando Daniel sobre este evento que va a ocurrir en un futuro, pero otros van a estar para vergüenza y confusión perpetua por toda la eternidad, perdidos, confundidos por estar en ese lugar. Tal vez ahí van a estar muchos que se estaban congregando, y van a estar muchos que profesaron fe, pero que nunca fue una fe salvadora. Y también lo repite en el libro de Eclesiastés 12:14, el predicador que fue el rey Salomón, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nosotros para el tribunal de Cristo, y para los que no son salvos,
van a estar en el gran trono blanco, y ahí van a estar muchos confundidos que profesaron fe, pero que nunca experimentaron la salvación de sus almas, murieron y abrieron sus ojos en el lugar de condenación eterna. Judas estuvo con el Señor, experimentó todas las experiencias del Señor, pero dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles que él escogió su mismo lugar. La persona sabe que no es salva, y un falso profesante que está dentro de una congregación, él sabe que no es, si no es salvo. La persona sabe, porque cuando yo no era salvo, yo sabía que no era salvo. Después que creí en el Señor, ahora tengo seguridad de mi salvación. En el transcurso de la carrera vinieron dudas a mi corazón, pero el Señor me fortaleció en la fe. Amigo o amiga que no eres salvo, tienes que hacer un esfuerzo de entrar por la puerta. Esforzado a entrar por la puerta. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van caminando por ese camino a la perdición eterna. En el Evangelio, nosotros el día que creímos, pero nosotros nos queda una carrera por delante. Una vez yo escuché a un creyente que del sistema denominacional le dijo a una nueva creyente, le dijo: felicitaciones, como dándole a entender, dándole felicitaciones. No, yo más bien pienso que hay que orar por los nuevos creyentes para que el Señor los pueda mantener, porque el enemigo busca de derribar al creyente, se burla del creyente, de todo. Y dígame si el creyente es torpe como yo para hablar, siempre van a estar los burlones, y aún a veces hasta mismos creyentes que no tienen ese discernimiento y son burlones también. Pero uno experimenta esas cosas y el Señor lo fortalece, porque el Señor padeció por culpa de nuestros pecados. Él lo humilló, humilló los mismos de la nación de Israel, y le hacía mofa y todas estas cosas, y Él lo hizo por amor a nuestras almas. ¿Sí? O sea que nosotros no estamos padeciendo aquí nada, porque los verdaderos sufrimientos los padeció el Señor. Tal vez tú te encuentras en una posición que no quieres creer en el Señor porque tienes miedo a que se burlen de ti, o se te aparten tus amigos, estas cosas. No, cuando tengas al Señor en tu corazón, tu corazón, el vacío va a ser lleno, y yo te lo digo por experiencia, no te vas a sentir solo, porque hay gozo en el corazón de cada uno de los que somos salvos, y no nos importa, porque nosotros fuimos librados, ¿saben de qué? De ese lugar de condenación eterna, que esto lo sabía el predicador, el que escribió el libro de Eclesiastés, que es que fue el rey Salomón, el profeta Daniel, y todos los antiguos sabían que había ese lugar de condenación, y ese lugar a donde se va a juzgar ese día en el gran trono blanco. Tal vez ellos no lo entendían de una manera como lo explica el libro de Apocalipsis, pero nosotros entendemos que fuimos librados de ahí. Y si tú no crees en el Señor, tu alma sale de tu cuerpo cuando muera, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Tu alma iría al lugar de condenación, a donde está el alma de aquel rico, consciente de sus pecados ahí, consciente, abrió sus ojos inmediatamente en ese lugar de condenación eterna, y ahí él está todavía, y los que se han ido sin salvación. Y tú, mientras estés en vida, puedes tener la oportunidad de ser salvo solamente por creer en el Señor, dejar el control de tu vida, y eso tiene que ser una decisión sincera de tu corazón. Yo tuve la experiencia porque yo quería ser salvo,
y no hallaba cómo ser salvo, pero experimenté la salvación y ahora tengo seguridad de mi salvación y fui librado de ese lugar de condenación eterna a donde van todos los que rechazan al Señor Jesucristo aquí en vida. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cree en el Señor, amigo, de corazón, búscale para que puedas ser librado de la condenación eterna. Tu única garantía para poder entrar al cielo es el Señor Jesucristo, el que entregó su vida por ti y por mí. Él fue crucificado, muerto y sepultado, con su sangre pagó la deuda al Padre, porque en él no había pecado y se requería un sacrificio perfecto. Y los sacrificios antiguos, cuando sacrificaban a corderos perfectos, sin manchas, sin tacha, o sea, corderos perfectos, estaban simbolizando el sacrificio de Cristo. Y Él lo hizo hace un poco más de 2000 años atrás, y el Padre quedó totalmente satisfecho de la obra de redención, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahora todos los que somos salvos tenemos derecho de entrar velo adentro, alabar y adorar. Pero tú no puedes, amigo. Por eso no tienes ese deseo en el corazón, amigo o amiga, que no eres salvo. ¿Por qué? Porque no puedes agradecer, porque no eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo, al que fue sepultado y resucitó al tercer día. Te predicamos un Cristo vivo, el único que te puede salvar. Cree en el Señor Jesucristo y podrás ser salvo y podrás tener tu experiencia personal con el Señor Jesucristo y podrás vivir una vida con gozo en el corazón, porque el mismo Señor dice porque de tu interior correrán ríos de agua viva, y vas a poder disfrutar de las Escrituras y vas a poder contemplar al Señor en todo su esplendor sin verlo, pero por la fe nosotros los salvados lo contemplamos y te predicamos de un Cristo vivo que vive. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.